Bitcoin está a punto de cerrar una de las semanas más alcistas de toda su historia. ¿Implica esto que vamos a dejar atrás ya la tendencia bajista? ¿Implica esto que vamos a iniciar ya una tendencia alcista? En el vídeo de hoy te explicaré por qué estamos a tan solo 7 días de confirmar un cambio de tendencia en criptomonedas. Te explicaré también por qué esto no quiere decir que no vayamos a ver más caídas importantes. Y también te diré en qué patrones y niveles te tienes que fijar a partir de ya. Bueno, como podéis comprobar, no estoy en casa, disculpadme ya de antemano por la calidad de audio y de imagen, que no van a ser como siempre, pero de todos modos consideraba que era importante traeros esta actualización sobre la última hora de Bitcoin y sobre todo lo que está pasando y lo que podemos esperar a partir de ya. Entonces, para ir poquito a poco, quiero comentar un poco de dónde venimos, muy rápidamente. Quiero comentar un poco en qué cosas no deberías fijarte y no deberías considerar que son de una determinada manera o de otra, ahora entenderéis rápidamente a qué me refiero, y sobre todo, y como más importante, me gustaría explicarte en qué nos tenemos que fijar a partir de ahora y qué cambios técnicos están sucediendo en la acción del precio, que hay varios, no de hoy, pero sí que ya hace unas semanas que vienen dándose cambios. Entonces, si recordáis, y nos remontamos a, pues bueno, a principios de este año 2023, cuando comentábamos, oye, tened en cuenta que en un 70% de probabilidades, esta confirmación que tenemos aquí de la ruptura de la Bull Market Support Band implica un cambio de tendencia. No fue un dato que me inventé yo, no fue un dato que a mí me gustaba de decir, sino que era simplemente un dato que, analizando los anteriores movimientos de Bitcoin, tanto de tendencia bajista, tendencia alcista, como de tendencia alcista, tendencia bajista, cuando se formaba una confirmación del cruce de la Bull Market Support Band, que es este indicador sombreado rojo y sombreado verde que tenéis que acompaña al precio. Esto en un 70% de veces confirmaba un cambio de tendencia, dejando atrás esa tendencia bajista o tendencia alcista. Además, recordaréis que justamente cuando el precio estuvo empezando a desacelerar en estos niveles de aquí, comentamos que nuevamente la Bull Market Support Band volvía a ser protagonista, ya que cuando se confirmaba este cruce o esta ruptura, en este caso de bajista a alcista de la Bull Market Support Band, siempre veníamos a testearla como soporte o como resistencia, en este caso era soporte, ¿no? Entonces ya comentamos que debíamos focalizarnos en ver cómo el precio reaccionaba en estos niveles de aquí, porque nos iban a indicar si realmente estábamos preparados para utilizar este indicador como soporte dinámico, del mismo modo que lo habíamos utilizado como resistencia dinámica en todo este mercado bajista de aquí, y del mismo modo que lo habíamos utilizado como soporte dinámico en o este mercado alcista o este mercado alcista, o como resistencia dinámica en este mercado bajista o en este mercado bajista, ¿no? Literalmente, en cualquier fase de mercado, este indicador, la Bull Market Support Band, actúa como soporte o resistencia dinámicas. Claro, aquí ya empezamos a ver diferentes cambios, ya empezamos a ver diferentes elementos que nos están indicando, oye, ves con cuidado porque estamos empezando a confirmar zonas de soporte que anteriormente eran resistencia. Hasta el punto que, como podéis comprobar, la vela de esta semana está cerca de cerrar pues aproximadamente sobre un 28%. Es literalmente una de las velas más alcistas, no de este mercado bajista, no del anterior mercado alcista, sino de toda la historia de Bitcoin. Claro, en este punto de aquí aparecen dos tipologías de patrones diferentes que podrían llegar a ser comparables, pero te voy a explicar por qué no son comparables. Punto número 1. Entender esto de aquí como un hombro, cabeza, hombro. Esto de aquí no es un hombro, cabeza, hombro. Sí que es cierto que tiene un poquito la forma de un hombro, cabeza, hombro, pero muchas veces en el análisis técnico confundimos lo que es un patrón, tiene características de patrón y es susceptible de actuar como tal patrón, porque mantiene todas y cada una de las condiciones, con lo que tiene forma de patrón. En este caso estamos viendo un hombro, cabeza, hombro que no tiene las condiciones intrínsecas de un hombro, cabeza, hombro, de una figura de hombro, cabeza, hombro, pero sí que es cierto que si tú te pones a dibujar, pues bueno, ves un poco que tiene forma de hombro, cabeza, hombro. ¿Por qué no es un hombro, cabeza, hombro? Porque los hombro, cabeza, hombro son equitativos, es decir, cuando hay una figura de hombro, cabeza, hombro, el mercado, pues en este caso sería un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿no? Pero da igual, un hombro, cabeza, hombro es de este tipo. El mercado está subiendo y de repente empieza a fallar en esa subida y se da la vuelta. Pero es equitativo. La parte izquierda es equitativa a la parte derecha. No vas a ver un hombro, cabeza, hombro que sea así, vengamos, hagamos la cabeza y luego hagamos así y luego el precio se dé la vuelta. Esto no es un hombro, cabeza, hombro. Es una figura que tiene forma, sí, perfecto, pero no es y no tiene las condiciones
por lo cual el resultado que se espera de una figura de este tipo. Y lo mismo con cualquier otro patrón, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo que estamos viendo es un hombro izquierdo que es muy accidentado por diferentes noticias, buenas y malas en todo este recorrido de aquí, que tiene varios pullbacks, una cabeza que es independiente porque solo hay una, con lo cual no la puedes comparar a ninguna otra cabeza del mismo patrón, y un hombro derecho que es todo lo contrario al hombro izquierdo, porque es muy suave, muy light, muy tranquilo. Entonces no son comparables, con lo cual no es un hombro cabeza a hombro. Punto número 2. Hay otra figura, hay otro patrón que se dice, oye, es que está pasando lo mismo que aquí, cuando rompimos la media móvil de 50 semanal. Ahora hablaremos de la media móvil de 50 semanal, pero tampoco es comparable. Es cierto que en este punto de aquí la rompimos y luego nos fuimos para abajo, claramente. Y es cierto que en este punto de aquí la acabamos de romper y que si quieres compararlo con este movimiento de aquí, puedes decir, vale, pasó lo mismo, por lo cual podemos irnos para abajo. La respuesta es no. ¿Por qué es no? Pues porque las condiciones de esta ruptura son totalmente diferentes a esta ruptura de aquí. ¿Por qué? Pues bueno, porque aquí veníamos de confirmar justamente un impulso, un pullback, otro impulso, y estamos haciendo un pullback semanal. El primer pullback semanal de toda esta tendencia bajista, porque este pequeño pullback de aquí no fue semanal. Fue una desaceleración semanal que implicó un pullback diario, pero no es lo mismo. Entonces, en este punto estamos formando literalmente un pullback en gráfico semanal, habiendo confirmado máximos y mínimos completamente decrecientes y estamos, pues como os digo, formando este movimiento en forma de A, B, C, que continuó hacia abajo, ¿no? Claro, en este punto de aquí es todo lo opuesto. ¿Por qué? Pues porque estamos viniendo de hacer máximos y mínimos decrecientes a hacer máximos y mínimos crecientes. Es muy sencillo. Entonces, entrando un poquito más en esta media móvil de 50 semanal, no encontraréis ninguna ruptura que implique continuar cayendo o ninguna ruptura que implique continuar subiendo en relación con la media móvil de 50 semanal. Es imposible. Podéis cogerlo, podéis entrar en toda la acción del precio de Bitcoin, que no la vais a encontrar. Claro, lo que sí hay son falsas rupturas. Por ejemplo, en esta etapa de aquí, fijaros cómo hicimos una falsa ruptura. Es cierto, el precio como que rompió claramente la media móvil de 50. ¿Fue una ruptura y confirmación? No. Fue una ruptura y luego para abajo, claramente. En esta etapa de aquí pasó lo mismo. Fijaros cómo justo antes de iniciar una continuación alcista de la tendencia formamos una ruptura de la media móvil de 50 semanal. Con lo cual hemos visto varios momentos de mercado, y esto pues podéis coger en otras etapas de mercado, que veréis como falsas rupturas, todas dentro de un contexto concreto. Es decir, estamos en una tendencia bajista, falsa ruptura y para abajo. Estamos en una tendencia alcista, falsa ruptura y para arriba. Pero no encontraréis ninguna que vaya de la mano de un cambio de tendencia o de una continuación, ¿de acuerdo? Claro, aquí es donde hay que focalizarse ahora, en confirmar. ¿Por qué es momento de confirmar? Bueno, básicamente porque venimos de romperla, lo cual puede acompañar a esta dirección alcista. Ahora hablaremos de qué es lo que podemos esperar respecto a esta hipótesis de ruptura, así ya no van a haber más caídas, a qué pueden implicar las caídas, hay bastante cosa que comentar aún. Pero bueno, ahora mismo hemos hecho esta ruptura. Del mismo modo que aquí os dije, oye, sí, hemos roto la media móvil de, bueno, la Bull Market Support Band, vamos a esperar a la confirmación. Y efectivamente vino la confirmación y luego ya comentamos la probabilidad del 70% de cambio de tendencia. Pues ahora lo mismo, ya la hemos roto, perfecto, pero una ruptura en condiciones ya sabéis que implica tres factores. Primero, el cerrar, luego, primero el romper, luego el cerrar y luego el confirmar. ¿Hemos roto? Sí. Hemos cotizado por encima del nivel de la media móvil de 50 semanal. ¿Hemos cerrado? Sí, cerraremos a menos que haya una catástrofe en estas 13 horas que quedan de semana. ¿Hemos confirmado? No. ¿Para confirmar qué hay que hacer? Esperar a que pasen 7 días, que son los días que tiene una vela semanal. Es que son muchos días. Bueno, es que estás intentando hablar de un cambio de tendencia, estás intentando hablar de una confirmación de una ruptura semanal, estás hablando de palabras mayores. Entonces las cosas de palacio van despacio, con lo cual, si tú quieres confirmar una ruptura diaria, pues bueno, ya la tienes, claro, pero luego te puedes comer falsas rupturas, igual que te la comes aquí, igual que te la comes aquí, igual que te la comes en muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que esperar 7 días para confirmar ese cambio de tendencia, tenemos que esperar 7 días para detectar si realmente dejamos atrás la tendencia bajista. Y luego hablaremos de por qué es probable que se dé esa situación. Pero bueno, ahora mismo donde tenemos que focalizarnos es en la confirmación y es en entender que el siguiente nivel es este de aquí.
es el que comprende entre los 30.000 y los 32.000. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque es el nivel en el que nos hemos relacionado como soporte tantas y tantas veces en toda esta tendencia alcista de aquí y como resistencia en una ocasión, con lo cual es la zona a romper, es la zona que tenemos que batir. No hay otro nivel ahora mismo. Hemos roto máximos y mínimos anteriores, hemos roto diferentes niveles de soporte, hemos roto la Bull Market Support Band, hemos roto el máximo importantísimo anterior, hemos roto la media móvil de 50 semanal, estamos rompiendo medias móviles mensuales. Lo que nos queda es esto de aquí, es romper este punto de aquí, ¿ok? Entonces, si lo atacamos y cerramos una nueva semana alcista, como puede ser la semana que viene, ya hemos dejado atrás la tendencia bajista. Ya la hemos dejado atrás. Es literalmente haber dejado atrás la tendencia bajista. Es pasar a otra fase de mercado. Ya no estaremos nunca más en tendencia bajista en este momento, o a menos que, evidentemente, pues claro, si el precio se da una vuelta importantísima y rompe los 15.000, los 14.000, los 13.000, pues sí, esto habrá sido, pues bueno, un paréntesis enorme que no hemos visto en la historia de Bitcoin nunca y que pasa en contadas ocasiones en la bolsa más tradicional, pero significará una continuación enorme bajista, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Pero bueno, como os digo, el cerrar la semana que viene de forma positiva implica dejar atrás ya la tendencia bajista. ¿Por qué? Pues porque habrá roto los grandes máximos anteriores de todo este patrón de cuña del que ya estuvimos hablando, habrá estado confirmando máximos y mínimos crecientes constantemente y los habrá roto de nuevo. Cualquier pequeña caída, es decir, imaginaros que sucede algo así. Esto es únicamente ya confirmar nuevamente una tendencia alcista, es decir, esto ya es confirmar máximos y mínimos crecientes constantemente, es dejar atrás no solo la tendencia bajista, sino iniciar una tendencia alcista. Como os digo, de todas formas, independientemente de que la semana que viene sea alcista y podamos como dejar atrás esa tendencia bajista, considero que el precio necesita una corrección importante. Hay fallas importantes en todo este movimiento alcista y es ahí cuando vendrá el movimiento bajista que ya hemos estado comentando en semanas atrás. Pero claro, no es lo mismo formar una caída en esta tesitura de aquí que formar una caída en esta tesitura de aquí. ¿Por qué? Pues bueno, como sabéis, ¿por qué creo que el precio no está subiendo con toda la fuerza que podría o que debería? Pues por todas las divergencias que estamos viendo en temporalidades de un día, de 4 horas, en la desaceleración general que conforma este patrón, independientemente de los movimientos impulsivos que haya en el intermedio de este patrón. Estos movimientos impulsivos forman parte de un patrón mayor de desaceleración por el volumen que estamos viendo, por diferentes elementos que, pues, a mí me dan a entender que esta subida puede terminar en un movimiento bajista. Pero como digo, no es lo mismo formar un movimiento bajista en una tendencia bajista que formar un movimiento bajista en una tendencia en rango. Por ejemplo, imaginaros que, como digo, la semana que viene es alcista, continúa, la otra no sé qué, y luego caemos. Y nos podemos ir sin problema a los 18.000. ¿Creéis que es un problema? No lo es. ¿Seguiríamos en tendencia bajista? No, no estaríamos en tendencia bajista. Como digo, para volver a la tendencia bajista hay que romper el mínimo anterior ya. Hay que romper el mínimo anterior. Y esto no lo deis por hecho, porque en este punto de aquí, fijaros, vamos a irnos para atrás. ¿Dónde está la repetición? Aquí, fijaros, en este punto de aquí, para volver a la tendencia bajista no había que romper el mínimo anterior, porque ya estábamos en una tendencia bajista. Y esto ya formaba parte de un movimiento de tendencia bajista, aunque no había roto el mínimo anterior. Pero es que técnicamente las características de toda la acción del precio en general indicaban que estábamos en una tendencia bajista. Con lo cual, ahora, si confirmamos la semana que viene, independientemente de hasta dónde lleguemos, considero que sigue haciendo falta un movimiento bajista, no porque haga falta, sino porque estoy detectando patrones en el precio, como digo, que no me gustan, pero luego las condiciones de ese movimiento bajista permitirán que podamos caer más de la cuenta sin que esto altere la tendencia, porque habremos pasado de una tendencia bajista a un rango. Como en tantas y tantas otras ocasiones hemos pasado a rangos. Os cogéis la gráfica del SP500, que tiene un poquito más de historia que la gráfica de Bitcoin, y veréis cómo hemos pasado grandes periodos donde hemos estado en rangos. ¿Por qué? Pues porque el precio no es capaz de hacer máximos crecientes ni mínimos decrecientes, está encallado. ¿Y hay volatilidad intermedia? Sí, pero ni este movimiento implica una tendencia alcista, ni este movimiento implica una tendencia bajista. Es un rango, pues esto es lo mismo. Hasta que Bitcoin no sea capaz de confirmar máximos y mínimos crecientes, no va a salir de ese rango. Entendiendo que la semana que viene pueda ser de confirmación alcista, que no es mi intención, ¿no? Esto ya lo iremos viendo. Pero bueno, como os digo, el resumen básico de todo el vídeo es...
si la semana que viene es alcista, confirmamos que dejamos atrás esa tendencia bajista, que no implica que no puedan haber más caídas, que no implica que no siga considerando que la caída que se viene o que pueda venir está ya calentando desde hace tiempo, que implica que esas caídas pueden ser más agresivas sin que volvamos a una tendencia bajista y que tendremos que analizarlas para ver si son caídas que pueden mantener ciertos niveles como la Bull Market Support Band, por ejemplo, que con lo cual nos impliquen una tendencia alcista o que sean niveles que se pierdan, la Bull Market Support Band, la media móvil de no sé qué, la media móvil de no sé cuántos, y que no entremos ni en tendencia alcista ni mantengamos la tendencia bajista, sino que entremos en un rango que no sea capaz de salirse el precio en X tiempo. ¿Ok? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.